Habíamos convocado una actividad para el día de hoy a las 4 de la tarde para oír las exposiciones de la segunda evaluación de los participantes que no han presentado el trabajo ni la exposición, es decir, que vienen rezagados. Se les había dado oportunidad para el día de hoy a las 4 de la tarde. En tal sentido, mientras hace el acto de presencia aquí a la hora de clase, pues aprovecharemos la oportunidad para dar un repaso. Vamos a dar un repaso sobre lo que hemos visto, sobre el contenido, sobre el temario que se ha desarrollado a través de este medio y en clases presenciales aquí en la universidad. De manera pues que en cuanto a derecho probatorio, este curso que venimos desarrollando, componente de la maestría en Derecho Procesal Penal, hemos hecho un desglose pormenorizado, hemos hecho un análisis de lo que es el derecho probatorio, de cuál es su noción, su definición y concepto, cuál es su naturaleza jurídica. Luego vimos lo que es la prueba y la naturaleza jurídica de la prueba, la finalidad de la prueba, que es el eje fundamental del derecho procesal en las distintas áreas o ramas del derecho en las que le corresponda desenvolverse o desarrollar su actividad el profesional del derecho, pues debe saber y entender que la prueba es el motor, es la médula, es la esencia del derecho procesal. Y que la prueba no es otra cosa que aquel elemento o aquella información que reviste capital importancia para probar lo que hemos alegado, nuestras afirmaciones, es decir, el hecho que se quiere probar, se desarrolla o se lleva a contexto ante el juez para que dicte sentencia en uno o en otro sentido, de acuerdo a la prueba que las partes le lleven. Entonces, concretando, sería repasar también aquellos elementos de fuentes de prueba y medios de prueba, donde hemos dicho que la fuente es de donde emana o de donde se obtiene aquella información que vamos a llevar a través de un medio de prueba para alcanzar un fin, para alcanzar un propósito en el proceso judicial. Es decir, demostrar los hechos que estamos alegando o rebatir los hechos del adversario. Por eso se dice que el derecho procesal es de corte adversarial, porque hay dos partes en conflicto y que se resuelven en una definitiva, en una sentencia, en un tribunal, a través de un procedimiento riguroso que las partes han de cumplir en cuanto a formas, en cuanto a tiempo, en cuanto a lapsus, en cuanto a modos de realizar la actividad probatoria. El régimen probatorio lo conseguimos desarrollado en el Código Orgánico Procesal Penal, concretamente en el artículo 181. A partir de allí se desarrollan todos y cada uno de los principios rectores del derecho probatorio, por el cual también nos paseamos, hicimos un recuento y concatenamos cada uno de esos principios para poder entender de qué se trata, para poder entender el derecho de pruebas o derecho probatorio, o entender más concretamente las pruebas en el proceso judicial. Vimos o hablamos de los principios de legalidad, del principio de legalidad, y que no es otro sino que aquel que corresponde a que las partes han de caminar o transitar por el riel de la constitucionalidad y de la legalidad. De la forma como está establecido en la Constitución y en la ley, es como deben actuar las partes en
la delicada tarea de probar los hechos que alegan, en razón del principio universal de derecho que dice que el que alega prueba. Es decir, la parte que alegue es la que le corresponde probar en el proceso en general. En el proceso penal tenemos establecido que la carga de la prueba recae toda, en principio o en teoría, sobre los hombros del fiscal del Ministerio Público, es decir, sobre el Estado, sobre la vindicta pública, que es la que tiene la responsabilidad en nombre del Estado de pretender o procurar la justicia por la comisión de hechos punibles o faltas de los que haya tenido conocimiento y de los que haya, en los que haya participado como investigador acusador. Y decimos que en principio el imputado, en razón de que lo cobija el principio de la presunción de inocencia y más ampliamente el estado de inocencia, que ha de mantenerse incólume o que no varía por el hecho de que se le esté investigando, dice la Constitución y la ley que se le presume inocente y que esa inocencia no tiene él por qué probarlo, porque eso está en responsabilidad del Ministerio Público. Eso en principio, pero veremos, o hemos visto en el desarrollo de la teoría, que las normas del Código Orgánico Procesal Penal le imponen al imputado, por conducto de su abogado defensor, cierta y determinada obligación, cierta y determinada carga en ciertos y determinados lapsos o fases, como lo hemos establecido aquí: la fase de proceso, la fase de investigación, la fase preliminar, la fase de juicio y la fase de ejecución. De manera que en la fase de investigación, el fiscal del Ministerio Público, una vez iniciada la investigación, porque considera que los hechos de los que está teniendo conocimiento revisten carácter penal, pues abre una investigación penal, comisiona a los órganos de seguridad ciudadana, a los órganos de investigación penal principales y auxiliares que tiene a disposición el Ministerio Público, para que practiquen las diligencias de investigación y recaben elementos de convicción que le van a servir para ofrecerlos en el acto conclusivo como pruebas que se materializarán o se ejecutarán o se evacuarán en la fase de juicio oral y público. Y por su parte, el imputado con su defensor tiene la carga, tiene la obligación de procurarle o de informarle al Ministerio Público, al fiscal actuante, cuáles son los elementos de convicción o cuáles son los hechos que quieren, los hechos extintivos, como vimos anteriormente, los hechos extintivos o modificativos de esa responsabilidad penal, para que el fiscal los investigue. Porque el fiscal de alguna manera tiene que saber, para poder cumplir con el principio de la investigación integral, es decir, de investigar lo que inculpe al imputado, buscarle las pruebas de cargo, para determinar el grado de responsabilidad o participación que ha tenido en la comisión del hecho punible, o en su defecto, para procurar los elementos de convicción, es decir, buscar las pruebas de descargo, las pruebas que lo exculpen, que le atenúen, que le modifican o le extinguen la responsabilidad penal, pues el Ministerio Público tiene que saber dónde buscar, y ese saber se lo ha de informar el abogado. El imputado le informa a su defensor, y el defensor, por escrito juntado, se lo lleva al Ministerio Público para que practique diligencias de investigación. Diligencias de investigación que han de ser, como se dijo, en un escrito fundado, explicando las razones, los motivos que tiene el imputado para que se practique o se recabe o se busque tal o cual elemento de convicción, porque lo considera favorable para exculparse
de la imputación que se le viene haciendo o que se le está, o del hecho punible que se le viene atribuyendo. Entonces vemos que el imputado, si tiene el deber de colaborar, de contribuir con el Ministerio Público para defenderse, procurar la información para que el Ministerio Público recabe los elementos de convicción y pueda cumplir cabalmente con el principio de la investigación integral. Buscar los elementos que inculpen y los elementos que exculpen. Todo este cúmulo de elementos de convicción que se obtienen en esta fase de investigación, si estima el Ministerio Público probado el hecho y probada la responsabilidad del autor, entonces presentará un acto conclusivo de acusación ante el Tribunal de Control. Presentará una acusación. Y allí, en esa acusación, ofrecerá o promoverá los elementos de convicción que obtuvo en esta fase de investigación. Y dice que con tales o cuales elementos probará el hecho y la responsabilidad del imputado. En esa audiencia preliminar, es entonces cuando para debatir sobre esta acusación se abre la segunda fase del proceso, que es la fase preliminar. Y el acto central de esta fase preliminar es la audiencia preliminar. Esta es fase y aquí es audiencia. Entonces, terminada la fase de investigación, pasa el Ministerio Público a presentar el acto conclusivo de acusación, si así fuera el caso, y se abre entonces la fase preliminar. Y el acto central de la fase preliminar es la audiencia preliminar. En esta audiencia preliminar se debate sobre este acto conclusivo. Allí, el juez, en presencia de las partes, Ministerio Público, víctima, imputado y defensor, se debaten sobre la viabilidad o no de la acusación, de encontrar el juez conforme a derecho en cuanto a forma y fondo el acto conclusivo de acusación, es decir, que hay fundados elementos de convicción que pueden conllevar a una condena cierta de la persona que se ha acusado. Entonces el juez admitirá la acusación y las pruebas, admitirá la acusación y las pruebas y remite el caso a juicio. Remite a juicio. Y es por eso que entonces se abre la tercera fase del proceso, que es la fase de juicio. Pero puede ocurrir que una vez presentada la acusación, el juez, de acuerdo a las alegaciones, a las excepciones del imputado y su defensor, y del análisis pormenorizado en cuanto a forma y fondo del acto conclusivo, el juez llegue al convencimiento de que ese acto conclusivo merece ser subsanado porque tiene ciertos y determinados vicios. Entonces, le ordena al Ministerio Público subsanar, si es el caso de subsanar, errores de forma o que corrija el acto conclusivo si observa errores de forma. Y no admite ese acto conclusivo, no admite la acusación, la devuelve al Ministerio Público para que corrija esos vicios y dentro de un lapso perentorio que se fija en esta misma audiencia, presente nuevamente la acusación. O por el contrario, puede ocurrir que la anule, que la declare viciada de nulidad absoluta y anula totalmente la acusación. La anula, no para corregir, sino que está toda anulada de viciada de nulidad absoluta. Puede ocurrir también
que la acusación el juez la encuentra conforme en cuanto a forma y fondo, la admite, como dijimos, y con las pruebas y se abre la fase de juicio. En esta fase de audiencia preliminar puede ocurrir también que el imputado admita los hechos. Admita los hechos y el juez en ese mismo acto le impone la sanción penal a que haya lugar. Paso previo para que el imputado admita los hechos es el análisis que el juez debe hacer de los elementos constantes en ese escrito acusatorio. Como dijimos, solo y solo si está conforme a derecho la acusación, el juez le da la palabra al imputado, lo impone del precepto constitucional que lo exime de declarar en causa propia y lo impone de las fórmulas alternativas a la prosecución del proceso y en esa oportunidad el imputado dirá si admite o no los hechos. Si los admite, quiere decir que está asumiendo la responsabilidad en ese hecho delictivo que se ha investigado y por el cual ha sido acusado, y pasa el juez de inmediato a dictar sentencia condenatoria, en este caso, de acuerdo a la dosimetría penal y al tipo de delito por el cual fue acusado, se saca el cómputo de pena, y en el acto el sujeto es condenado por admisión de hechos y el juez dicta una sentencia de ese rigor. Si decide el juez también si mantiene o no la medida privativa de libertad para el caso de que el imputado venga privado de libertad, o si mantiene la medida cautelar sustitutiva a la privación de libertad de la que venga gozando el imputado. Entonces, en este supuesto, donde no hay admisión de hechos, sino que en la acusación, una vez que se le da el derecho de palabra, el imputado dice que no desea admitir los hechos, pasa el juez a recabar, a formalizar el acto, la secretaria o el secretario del tribunal levanta el acta de audiencia, firma las partes y el expediente pasa a la fase de juicio. El juez aquí dicta el auto de apertura a juicio. El juez de control y remite para su distribución a los distintos tribunales de juicio. Esta causa pasa al área de alguacilazgo. Allí se hace una distribución de todas las causas que van llegando de los distintos tribunales de control y en alguacilazgo van asignando de acuerdo al rol o a la distribución interna o administrativa que existe en el circuito judicial. El caso le corresponderá a cualquiera, en el caso de Táchira, a cualquiera de los 5 tribunales de juicio. 5 tribunales de juicio existen en el Táchira. A cualquiera de estos 5 tribunales puede corresponderle una causa por delitos ordinarios. Si estamos en presencia de delitos de violencia de género, violencia contra la mujer, violencia de género, entonces hay tribunales especializados en esta materia de control, de juicio, y entonces el caso del Tribunal de Control de Violencia de Género lo remitirá a un tribunal de juicio de violencia de género. No a estos tribunales, que hay 5, no a estos tribunales, porque estos tribunales son para el penal ordinario. Es materia especializada, también hay materia especializada en materia de niños, niñas y adolescentes. En todo esto rige el derecho de pruebas. En todo y cada uno de las áreas, tanto ordinario como violencia de género, como de niños, niñas y adolescentes, las partes deben estar en completa capacidad y completa
en conocimiento de lo que deben probar. Dijimos que la fase de investigación es, o mejor dicho, la fase de investigación o preparatoria, también lo llama la jurisprudencia y la doctrina, preparatoria porque se prepara el escenario para el juicio. En esta fase se prepara todo lo que va a ocurrir para el eventual juicio o para la eventual admisión de hechos en fase preliminar. Es decir, esta es una fase importantísima, donde las partes, fiscal y defensor, tienen que actuar con suma diligencia, con prontitud, porque el derecho, la ley les establece unos lapsos preclusivos, el de no promover, de no hacer diligencia alguna para procurar las pruebas en esta fase, pues ya no podrán hacerlo, salvo excepciones. No es rigurosa la norma en la preclusión, es decir, que hasta ahí y más nada, porque sí hay ciertas y determinadas excepciones, como ya las vamos a ver. Entonces, lo ordinario es que si el imputado está detenido, el Ministerio Público cuenta y el defensor con 45 días calendario, 45 días continuos para terminar la investigación, para buscar las pruebas de cargo y de descargo. Demostrar que ese hecho que se está investigando reviste carácter penal, que se subsume en tal o cual norma penal sustantiva, que amerita una penalidad, una sanción de tantos años de prisión, presidio o multa, según lo que corresponda, y que se ha probado también las circunstancias de la comisión del delito y que se ha probado también quién es o quiénes son los autores o partícipes de la comisión de ese delito. Es decir, es todo un cúmulo probatorio, todo un cúmulo de actividad enérgica que hay que hacer en estos 45 días para demostrar que se ha cometido un hecho, para demostrar que ese hecho se cometió realmente, para demostrar en qué circunstancias se cometió ese hecho y para demostrar quién es el autor de ese hecho. Eso debe ir todo concatenado. Esto es un engranaje de encaje perfecto para poder subsumir ese hecho en la norma jurídica. La labor de subsunción, el encaje perfecto del hecho en la norma. Si dijimos que si no viene privado de libertad el imputado, entonces el lapso de investigación es mayor. Ya no corren perentoria o rigurosamente los 45 días, sino que el lapso es mayor. Para ciertos delitos que son los considerados como delitos menos graves, la ley establece un lapso de 8 meses para concluir las investigaciones y en los delitos complejos hasta más de 2 años. Hay más holgura, hay más tiempo para hacer las cosas con más detenimiento, con más pausa, para ir tanto el Ministerio Público como el defensor procurando elementos de convicción, de cargo y de descargo, lo que inculpe y lo que exculpe, para ofrecerlas o promoverlas como pruebas que se evacuarán en la fase de juicio. Si en la audiencia preliminar, como dijimos, el imputado admite los hechos, ahí termina, no pasa a juicio, sino que se obvia esta parte del juicio y el caso viene directo a ejecución de sentencia. Ya el caso no va a venir a un tribunal de juicio, sino a un tribunal de ejecución de sentencia. Este tribunal se encargará de, como su nombre lo dice, de velar por que se ejecute cabalmente la pena que el juez de control le ha impuesto
al acusado. Entonces, vamos a tomar como ejemplo de que hay una investigación con detenido, con imputado detenido, y que tenemos 45 días. En los 45 días, el Ministerio Público y el defensor, representando a su defendido, al imputado, obtienen los elementos de convicción, los ofrecen o los promueven con pruebas. Terminó estos 45 días, terminados los 45 días, viene en estos dos artículos son los derechos del imputado, el 127, el 287 y este 311 es una carga. Aquí el ministerio, aquí la ley los define como derechos del imputado, derechos a presentar diligencias de investigación ante el Ministerio Público. Dice, el imputado tiene derecho a solicitarle al Ministerio Público la práctica de tales o cuales diligencias para demostrar su inocencia. Por ejemplo, en el 287 se repite el derecho de promover diligencias. Ya en el 311, la ley nos dice, las partes tienen la carga de probar. Pero ¿qué sucede si ya terminó la fase de investigación, ya hay elementos de convicción y ya se presentó una acusación? La ley nos permite que hasta 5 días antes de celebrarse la audiencia preliminar, las partes pueden promover pruebas. Es decir, terminaron los 45 días, el fiscal llevó el acto conclusivo al Tribunal de Control y el Tribunal de Control fija la fecha y hora para que se celebre la audiencia preliminar. El Ministerio Público, si obtiene nuevos elementos, o el defensor o el imputado, si obtiene nuevos elementos, 5 días antes de que se le celebre esta audiencia, lo debe consignar al Tribunal de Control por un escrito fundado, explicando las razones de utilidad, necesidad y pertinencia por las cuales se están ofreciendo estas pruebas. La cuenta como recomendación ha de ser de atrás hacia adelante. Es decir, si el juez le fija que la audiencia preliminar, hoy es 2 de julio, que la audiencia preliminar va a ser el 25 de julio, notifican al Ministerio Público y al defensor de la víctima de que la audiencia preliminar se va a desarrollar, se va a celebrar el día 25 de julio a las 10 de la mañana. La acusación se presentó hoy 2 de julio y el tribunal nos dice que el 25 vamos a tener audiencia preliminar. Bueno, entonces contamos. Dice la ley hasta 5 días antes de la audiencia. Quiere decir que este no cuenta. Nos vamos al 24, al 23, al 22, al 21 y al 20. 1, 2, 3, 4 y 5. Es decir, que a más tardar el día 20 de julio, las partes deben estar consignando el escrito de promoción de pruebas. Pruebas distintas a las que se obtuvo o las que obtuvieron aquí en estos 45 días. Porque estas de aquí, de estos 45, ya están en la acusación. Esto se refiere a otra prueba que tienen las partes. O que las obtienen luego de presentada la acusación. Dijimos que la acusación se presentó hoy 2 de julio, pero puede suceder que el día 5 cualquiera de las partes obtenga una prueba que desconocía aquí en esta fase de investigación.
o el día 10, del 2 al 25, pues tenemos un lapso. Lo que no nos puede pasar por la mente es presentar el escrito el día 21, o el día 22, o el 23, o el 24, o llegar el día de la audiencia y presentarlo porque nos la declara sin lugar o extemporánea, es decir, están fuera de lugar, están fuera del acto. Entonces, sacamos el día de la audiencia, que no cuenta porque dice hasta 5 días antes de la audiencia. Este día de la audiencia no cuenta. Muchos colegas cometen el error de empezar a contar desde el 25 o desde el día de la audiencia y cuentan 1, 2, 3, 4 y 5 y llevan las pruebas al día 21. Y cuando la secretaria hace el cómputo del tribunal previo a la audiencia, se da cuenta de que las pruebas fueron presentadas fuera del acto. Tenía que haberla presentado el día 20. Entonces, es una recomendación para los colegas al momento que les toque ir a promover pruebas basados en esta norma del 311 del COP. Si el escrito está fundado en derecho, se prueba, se le dan las razones al juez de utilidad, necesidad y pertinencia. Al momento de celebrarse la audiencia preliminar, ya ese escrito ha sido incorporado al expediente y el juez, en la revisión que va a hacer de la investigación, del acto conclusivo y del oficio de promoción de pruebas que están presentando cualquiera de las partes, lo analiza, lo valora y las admite o no. Esa es la oportunidad. El juez dirá si admiten las pruebas de la A a la J y se rechazan o no se admiten de la K a la L, pues la K a la Z. Las discrimina, las identifica. O puede decir, se admiten todas las pruebas del Ministerio Público y se admiten todas las pruebas de la defensa. Admitidas las pruebas, dicta el auto de apertura a juicio, ese expediente va a juicio y ya las partes tienen el acervo probatorio que van a hacer valer en el juicio oral y público. Pero ¿qué sucede si después de la audiencia preliminar y que el expediente ya está en juicio, aparecen nuevas pruebas? Bueno, la ley nos permite, a través de estos artículos 322 y 342, llevar esas nuevas pruebas al tribunal. Dice que se pueden llevar pruebas complementarias, que son pruebas nuevas. Esperamos a que se haga la distribución, esperamos a saber en cuál tribunal quedó la causa asignada y promovemos mediante un escrito fundado, ofrecemos las pruebas y decimos que son, aquí en este caso sí es muy determinante, muy precisa la ley cuando dice que se pueden ofrecer nuevas pruebas para probar nuevos hechos y circunstancias. Es decir, es algo nuevo. Que con esta prueba yo voy a probar un nuevo hecho o una nueva circunstancia. Tengo que decir cuál es ese nuevo hecho porque aquí ya quedó probado en esta acusación, en esta investigación, que conllevó a que se presentara una acusación, ya quedó probado un hecho. Con tales o cuales circunstancias y quedó probada la responsabilidad del autor. Pero puede ocurrir que después de admitida la acusación por este hecho, por esta circunstancia y en contra de este autor, aparezca un nuevo hecho
Y para probar ese nuevo hecho, tengo tales y cuales elementos. O una nueva circunstancia. Y para probar esa nueva circunstancia, tengo tales o cuales elementos. Y las describo a plenitud o a la perfección aquí, en este escrito. Y le digo que es para probar este nuevo hecho o esta nueva circunstancia en juicio. Cuando se aperture el juicio, si es que no se ha aperturado, el juez se pronuncia previamente admitiendo o no estas nuevas pruebas. Suponiendo que las admita, pues una vez empiece el debate probatorio, se empezarán a evacuar todas las pruebas del Ministerio Público de la acusación, todas las pruebas del imputado que fueron admitidas en la acusación y las nuevas pruebas, por supuesto. Y las que se presentaron 5 días antes de la audiencia preliminar. Pero ¿qué sucede si ya empezó el juicio? Y en pleno desarrollo del juicio surge un nuevo hecho o una nueva circunstancia que amerita ser probada. Bueno, por el 322, el 342, le abre a las partes la posibilidad de incorporar esas nuevas pruebas. Esa oportunidad cesa o termina o precluye para las partes hasta el momento en que el juez dice cerrado el debate probatorio. Es decir, una vez que se evacúan todas las pruebas que hayan en el expediente, el juez pasa a decir no hay más órganos de prueba para evacuar aquí en este juicio, se cierra el debate probatorio y se abre la fase de conclusiones para que las partes oralicen allí en el juicio las conclusiones de todo el devenir del juicio, de todo lo que ha pasado en ese juicio. Las partes dirán, Ministerio Público dirá, probé este hecho, probé esta circunstancia y probé que el responsable de este hecho penal con estas circunstancias es el señor o la señora que está en el estrado, que está en esta sala de juicio en calidad de imputado, que responde el nombre de fulano. El defensor dirá, aquí se ha probado esto, esto y esto, y contraviene o rebate lo que intentó o lo que dice haber probado el Ministerio Público. Estas son las conclusiones, luego entra la réplica y la contrarréplica, y el juez dictará sentencia conforme vimos en la clase anterior, basado en la sana crítica, con fundamento en conocimiento científico, en las reglas de la lógica y en las máximas de experiencia. Es decir, que este caudal probatorio convencerá al juez una vez que haga la valoración y le dará la razón de acuerdo a la balanza. Si se le inclina para la condenatoria, porque el Ministerio Público llevó pruebas sólidas, contundentes, pruebas eficaces, idóneas, que así demuestran la responsabilidad penal del acusado, pues decidirá en condenar al acusado. Si por el contrario la balanza se le inclina a favor de la tesis del defensor, es decir, que el fiscal del Ministerio Público no probó satisfactoriamente el hecho, la circunstancia y la responsabilidad del autor, y que por el contrario el defensor fue acucioso y probó la exculpación de su defendido, pues el juez dictará una sentencia absolutoria. De manera pues que vemos cómo en el transcurrir del proceso penal tenemos toda una amplia gama de actividad probatoria, regido, como dijimos, por el régimen probatorio, que lo encabezan los principios rectores del derecho probatorio.
Dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada. Eso significa que debemos actuar apegados a la ley, apegados al derecho, apegados a la norma, para buscar la prueba, para ofrecer la prueba, para llevar la prueba al proceso, para conseguir el fin último del proceso, que es la búsqueda de la verdad, para que se haga justicia y se aplique a cada quien o se le dé, de acuerdo al concepto de justicia, de darle a cada quien lo que le corresponde. Si a ese imputado, a ese acusado le corresponde X o Y sanción, el juez se la da, se la aplicará, porque el Ministerio Público fue diligente, fue acucioso, fue exhaustivo en la investigación integral y demostró la responsabilidad de ese autor o de ese partícipe. Si por el contrario se determina que no, que los hechos no son de acuerdo a las pruebas y las circunstancias no son de acuerdo a las pruebas, como lo dice el Ministerio Público, sino que el defensor ha llevado mejor prueba exculpatoria, el juez dictará sentencia en ese sentido. Entonces vemos la amplia gama, la amplia actividad diligencial que tienen las partes en el proceso penal. El 127, el 287, los derechos de proponer diligencias en cualquier momento de la investigación. Terminada la investigación, tenemos derecho hasta 5 días antes de seguir llevando pruebas. Celebrada la audiencia preliminar y admitida la acusación, tenemos derecho de seguir llevando pruebas que se llaman nuevas pruebas o pruebas complementarias para probar hechos y circunstancias nuevas. Es decir, el derecho a la prueba fenece o precluye o termina solo cuando el juez dice cerrado el debate probatorio. El debate probatorio consiste en una fase que se abre en el tribunal de juicio una vez que cada una de las partes da su discurso inicial para oír todo el cúmulo, todas las pruebas que las partes han llevado, todos los testigos, todos los peritos, todos los expertos, los intérpretes, la víctima, la declaración del imputado si quiere hacerla, la exhibición de las pruebas documentales, en fin, de las inspecciones, los allanamientos, los reconocimientos, los dictámenes periciales, las experticias, todo. Una vez que se haya evacuado todo ese caudal, todo ese cúmulo de pruebas que constan en autos que fueron admitidas por el Tribunal de Control, el juez dice, se cierra el debate probatorio o terminado el debate probatorio porque no hay más pruebas para oír en este tribunal. En ese momento ya no podemos llevar más pruebas porque ya cerró el debate probatorio. Ya vienen son las conclusiones, la réplica, la contrarréplica y la sentencia. Y una vez dictada la sentencia, la parte que quede inconforme tiene el derecho de apelar de esa sentencia. Va a esa apelación a la Corte de Apelaciones y dirá si anula o no el juicio. Si anula el juicio, va esa causa por distribución a un tribunal distinto, ya no le corresponderá al mismo tribunal, va a otro tribunal y empieza nuevamente el juicio con todo este transitar hasta dictar nueva sentencia. Nueva sentencia. Condenatoria o absolutoria. Supongamos que la primera sentencia fue condenatoria o absolutoria.
y la parte perdidosa apela. Si es condenatoria, en este caso el que tiene derecho a apelar es el imputado. Apela. Ordena, la Corte anula, la Corte de Apelaciones anula y ordena la celebración de un nuevo juicio. En ese segundo juicio, la segunda sentencia es condenatoria. Aquí, con este segundo juicio condenatoria, la parte anuncia el recurso de apelación, pero como ya hay dos sentencias del mismo tenor, condenatorias, la Corte confirma y la Corte confirma. Por ejemplo, esta sentencia dice que no existe el vicio alegado y queda confirmada la segunda sentencia y es condenatoria. Ahí extingue el proceso porque ya no hay derecho por doble conformidad. Es decir, dos sentencias del mismo tenor ya no tendrá derecho a casación, pero podrá interponer un recurso extraordinario de revisión por violación del orden público constitucional. Eso va a la sala constitucional y hay posibilidades de que anulen esta sentencia. Ya no conoce casación penal, sino la sala constitucional. Hemos hecho pues entonces un ligero repaso de la fase del proceso, de la importancia del derecho probatorio, de la actividad que cada una de las partes despliega en las distintas fases del proceso y en los lapsos que tienen por cumplir. Nos veremos pues, Dios mediante, el próximo sábado a las 10 de la mañana.